Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar Protectomatic, protección de esferas de gas bajo la norma NFPA 15, API RP 2030 y API 2510. Vamos a dar un minutito que se siguen conectando más personas. Y como recordatorio, les queremos notificar que esta sesión está siendo grabada. Esto con la finalidad de poderles compartir posteriormente a ustedes la grabación que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales y en nuestra página en YouTube. Bueno, como ponente tenemos al ingeniero Fernando Delgado, que es nuestro director comercial de KDM. Las reglas del día. Les pedimos por favor silenciar sus micrófonos. De entrada están todos sus micrófonos y cámaras desactivados, pero los vamos a ir habilitando poco a poco. Les pedimos, por favor, que haya respeto en todo momento y que levanten la mano si tienen alguna duda. En ese momento les vamos a dar la apertura para que ustedes puedan participar y contestar sus dudas. Bueno, presentando al ingeniero Fernando Delgado, es mecánico, electricista y maestro en automatización por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de experiencia desarrollando soluciones para los mercados de petróleo y gas, minería, energía e industria pesada. Durante los últimos 12 años se ha desempeñado como director comercial de diversas empresas globales y actualmente es nuestro director comercial en KDM Fire Systems. Presentando el temario, vamos a comenzar hablando un poquito de nosotros para quienes no nos conocen. La protección de esferas de gas bajo la norma NFPA 15, API RP 2030 y API 2510. Principales factores de riesgo de incendio en esferas. Vamos a hablar de TEX, sistema de rociado de esferas, esferoides y tanques criogénicos. Hablaremos del sistema Protectomatic, sus características, ventajas, elementos del sistema, tipos de contenedor, modelado 3D y video de descarga. Al final estaremos revisando un caso de estudio. Y bueno, rapidísimo para quienes no nos conocen, somos el principal integrador en soluciones de protección contra incendio en México. Tenemos más de 20 años de experiencia en activos estratégicos clave como derechos con fabricantes de las marcas de Tronix, Kide, Marriott y Edwards. Prácticas comerciales de clase mundial. Un equipo de ingenieros certificados en distintas especialidades para brindarles soporte técnico en las principales actualizaciones normativas y tecnología de vanguardia. Dentro de nuestro portafolio contamos con detección, alarma, supresión y especialidades. Y dentro de nuestras soluciones ofrecemos diagnóstico, diseño e ingeniería, ejecución, suministro y servicios postventa. Y bueno, pues aquí tenemos un código QR que ustedes pueden escanear en este momento. Esto es para que ustedes puedan entrar a nuestro sitio web y conocernos un poquito mejor. Apoyándonos en este evento contamos con la presencia de María García y Ricardo Rojas. Adelante. Muchas gracias a todos. Soy Fernando Delgado. Jade, te pido por favor si regresamos un solo slide antes de que me apoye Ricardo con los siguientes slides. Como bien comentaba Jade, muchos de ustedes nos conocen originalmente como KIDE de México y durante más de 20 años hemos cubierto todo el espectro de soluciones en cuestión de servicios y de valor agregado y también todo el portafolio de soluciones contra incendio y de detección de gas y flama. Muchos de ustedes nos conocen por marcas como KIDE, como Detronix, y en esta búsqueda por sistemas de ingeniería avanzada fue que recientemente encontramos el sistema Protectomatic del que vamos a hablar el día de hoy, que es particularmente importante por cambios no tan recientes, pero cambios muy importantes que ha habido en la normatividad que compete
a la protección de este tipo de contenedores. Entonces, una vez más, les damos la bienvenida. Queremos hacer esto bastante dinámico y voy a ceder la palabra a nuestro coordinador de ventas internas, Ricardo Rojas, que está ubicado en la Ciudad de México. Yo olvidé decirles que el saludo esta mañana se los envío desde Villahermosa, Tabasco, donde hoy me encuentro. Ricardo Rojas y el equipo Jade, Magda están ubicados en la Ciudad de México. Si nos puedes ayudar, Ricardo, hablando del tema normativo y en cuestión de riesgo en cuanto a esta aplicación específicamente, por favor. Claro, Fer. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla sobre protección en recipientes esféricos, que normalmente o es muy común su uso o aplicación en gas licuado de petróleo, también en gases de gas natural, bueno, gas natural, y también en gases tóxicos. Vamos a empezar a platicarles sobre accidentes relacionados con gas licuado de petróleo y gas natural que se han dado digamos, en la historia, no nada más aquí en México, sino alrededor del mundo. Y pues a raíz de este tipo de accidentes, pues van generando información, van generando eh, eh, técnicas nuevas y requerimientos nuevos para la protección de este tipo de contenedores. En 26 de julio de 2016, durante la operación de carga en un sitio de gas natural, recién puesto en servicio, se liberaron e incendiaron 10,000 metros cúbicos de gas natural. Hubo un rápido descenso de la temperatura en los tanques. Los umbrales de alarma y los inhibidores estaban mal calibrados para que una válvula de seguridad abriera, pero no se disparó una alarma. En daños se calculan 10 millones de euros de este tipo de fallas, ¿no? En 2011, al reemplazar una pasarela, de estas pasarelas que se utilizan en estos sistemas para los mantenimientos, esta pasarela de metal que se extiende a lo largo de 4 espacios de almacenamiento horizontales de tanques, no nada más, bueno, aquí la aclaración, no nada más esta aplicación la podemos utilizar en tanques esféricos, también la podemos utilizar en tanques horizontales, tanques cilíndricos, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, al hacer este trabajo de mantenimiento, el operador de la grúa provocó una colisión con las válvulas de 3 de los cilindros. No hubo víctimas, afortunadamente, sin embargo, se descargaron 12 toneladas de propano. En el 89, una estación de ahorro pico, mientras se verificaba si el equipo de exportación de gas podría lograr una condición de espera de 1 hora, se produjo un chorro de gas natural. Cuando las líneas de drenaje estaban abiertas y ventilando, se puso en marcha las bombas. Los operadores no se aseguraron que las válvulas estaban cerradas, no se sabía tras el enfriamiento los procedimientos para producir suficiente gas para causar una explosión si se incendiaron. 2 trabajadores terminaron quemados en las manos y en la cara. Bueno, esos son algunos ejemplos de los que les queremos platicar, que son eventos típicos que se presentan para que se genere un accidente, ya sea de liberación de gas o también con una situación de fuego o explosión. Jade, si me ayudas con la siguiente slide. Aquí vamos a hablar un poco de las estadísticas no nada más sobre los tanques esféricos, sino también de todo tipo de almacenamientos, ¿no? En la primera gráfica del lado izquierdo tenemos porcentajes de accidentes por tipo de instalaciones. Tenemos que, por ejemplo, terminales tienen 26% de accidentes, en la industria petroquímica 13%, y bueno, vamos viendo, ¿no? Refinerías 43% es donde tenemos más situaciones de riesgo o que se llegan a presentar, ¿no? En la segunda gráfica vemos accidentes de tanque, ¿no?
y aquí es donde podemos ubicar las esferas con un 13%, o sea, sí tiene una gran situación de accidentes en este tipo de almacenajes. Lo que son los más típicos, que son los de techo flotante, pues vemos que es el 56%. Esto también por la cantidad de tipo de este almacenamiento, ¿no? Que es el más común para, no aquí, bueno, para líquidos combustibles principalmente, ¿no? Gasolinas, derivados de petróleo, etcétera. Y tipo de accidentes en estos tanques, ¿no? El fuego es el que se lleva el 60%, explosiones 25%, esto más dado en cuestiones cuando se tienen almacenamiento de gases, y aquí es donde entran tanto esferas como tanques horizontales, tipo salchicha o también los tipos verticales, y bueno, todo tipo de tanques de almacenamiento, ¿ok? También hay liberación de gases tóxicos, o también líquidos o liberación de líquidos tóxicos. Esto también porque, por ejemplo, el amoníaco se llega a almacenar en este tipo de contenedores esféricos. Y como saben, bueno, es tóxico para el ser humano, y también tiene una gran capacidad de generar explosión por sus características térmicas de expansión y contracción, ¿no? Entonces, si yo tengo un tanque de almacenamiento de amoníaco, es esférico, y está recibiendo radiación debido a un incendio externo, porque al final de cuentas se puede dar de que en la vecindad del cilindro tengamos un incendio. Bueno, este tanque va a absorber gran cantidad de calor de esta radiación y va a generar un incremento en la expansión del gas, y va a generar una explosión el gas de amoníaco, ¿no? Entonces, si bien no puede generar, o no se puede dar que no genere una flama, pero sí va a generar una explosión, ¿no? Una deflagración que va a generar daños en todo el recinto. Entonces también es algo que se cuida en gases tóxicos. Y también, si digamos, si en el mismo tanque se está dando una liberación de gas tóxico, podemos activar los sistemas de diluvio para hacer una dilución de este gas en el agua y poder aterrizar alguna nube de gas tóxico, ¿no? Entonces también es importante, por eso lo quería resaltar en este sentido, ¿no? Y bueno, y también tenemos una tabla en la cual nos dicen las causas de los accidentes, ¿no? Desde recubrimientos mal aplicados o que puedan tener falla, mantenimientos con trabajo en caliente, y esto es muy relevante para lo que les vamos a platicar, porque esta tecnología no requiere que haya soldadura o un trabajo en caliente para hacer un mantenimiento, un cambio de sistema, etcétera. Aquí no vamos a tener eso, no vamos a hacer trabajos en caliente sobre esferas activas o que estén ahí libres para hacer un servicio, ¿no? Entonces, esto es muy relevante. Si vemos, tiene 13% es la segunda causa de un accidente en este tipo de instalaciones. Errores de operación, fallas de equipo, por ejemplo, alguna válvula que pueda tener alguna falla, alguna situación de esto, pues bueno, va a tener 7.8% de probabilidad de que pase. Sabotaje, también se llega a dar de que alguna situación de empleados o qué sé yo, pueda ir y deliberadamente generar algún inicio de falla, un conato, ¿no? Entonces, es importante también considerarlo. También rupturas que se puedan dar en el mismo tanque o en instalaciones paralelas, válvulas o equipos, ¿no? Y así vamos viendo de que dependiendo la causa, tenemos un porcentaje, pero sin duda los principales, uno de los principales causas es los trabajos en caliente. Y es importante porque es la situación que vamos a platicar. ¿Me apoyas con la siguiente, Jade, por favor? Bueno, una de las normativas que toma en cuenta la protección, o que vamos a tomar en cuenta para hacer una protección de esferas, es la NFPA 15, que es un estándar para sistemas fijos de rociado de agua para protección contra incendios. Es decir, los sistemas de diluvio. Y esto lo hemos visto muy comunes, por ejemplo, en tanques estacionarios, tanques tipo salchicha, donde tenemos almacenamiento de gas licuado, o también en algunos casos, que es muy raro, pero llega a darse gas natural. Bueno, tenemos sistemas de diluvio de estas características. La NFP 15 cubre los requerimientos de diseño, instalación, mantenimiento y pruebas para sistemas de rociado de agua fijos. Proporciona todas las instrucciones relevantes para sistemas de rociado de agua. Contiene todas las instrucciones para seleccionar
boquillas de pulverización correctas, es decir, que nos den la tasa de aplicación que deseamos, ¿no? Los requisitos para la selección adecuada de tuberías y también indica el uso de válvulas adecuadas para los sistemas. Es decir, para un sistema de estas características o conocidos como sistemas de diluvio de agua, de pulverización de agua, utilizamos válvulas de diluvio como tal, ¿no? Entonces, bueno, este estándar nos va a dar una guía de cómo irlo haciendo. Pero cabe resaltar algo, y esto es muy importante, ninguna normativa te va a dar una exigencia, bueno, te dan ciertas exigencias, pero no te va a decir, tú tienes estos tanques, debes de protegerlos así, ¿no? Y punto. La necesidad de la protección de un tanque resulta del análisis de riesgo que se hace sobre las instalaciones, ¿ok? Cómo están dispuestas, cómo está el layout de la terminal de almacenamiento o de los mismos edificios aledaños, todo esto. Se tiene que hacer una ingeniería de análisis de riesgos cuantitativa para determinar la probabilidad de riesgo que se pueda presentar. Esto es previo a la aplicación de la normativa. De ahí va a surgir las recomendaciones de protección, es decir, te van a decir en tu análisis de riesgo, tienes que utilizar un sistema de diluvio para que puedas proteger tu sistema. Y es ahí cuando puedes usar el sistema Protectomatic para aplicarlo, ¿no? Algo importante que mencionaba Fer a inicios de la plática, cambio relevante en la NFPA 15. Anteriormente se tenía contemplado el tema del área de aplicación, ¿no? Antes, ¿qué se decía? La tasa de aplicación para la protección era de 10.2 litros por minuto sobre metro cuadrado, es decir, un área de aplicación típica de estos sistemas, y permitía que la superficie total contemplara o contemplada radicara en el área generada por la neblina, es decir, la boquilla que genera, digamos, ya sea el cono sobre el recipiente, y también el escurrimiento que se genera sobre el área donde nos está rociando. Es decir, contemplaba la neblina más el film de agua que se genera. Eso es lo que antes se tenía en la NFPA 15. Sin embargo, ahora la tasa de aplicación sigue siendo la misma, 10.2 litros por minuto, pero debe de contemplar toda la superficie de protección, es decir, del recipiente. Es decir, no se contempla escurrimiento como parte de la tasa de aplicación. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque en el film de agua permite el paso de la radiación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi recipiente mojado, pues está bien, el agua puede absorber calor, sin embargo va a permitir la radiación térmica que pase hacia el metal y que pueda seguir calentando el recipiente. ¿Okay? Por eso ya no se permite en ese sentido. Se necesita considerar que todo el recipiente está protegido por la neblina, porque la neblina sí nos permite el rechazo de la radiación infrarroja. ¿Okay? Entonces es importante porque ahora en los diseños tienen que considerar el área de aplicación, considerando los traslapes de los conos, digamos, de lo que generan las boquillas, ¿no? Y de esta forma vamos a asegurar que estamos haciendo una aplicación correcta de esta norma. La siguiente, por favor, Javi. Tenemos dos normas también importantes, que es la API 2030 y la API 2510. La 2030 brinda orientación para la industria de petróleo y algunas aplicaciones de la industria petroquímica para productos petroquímicos en especial, que no reaccionan con el agua con características físicas y de combustión comparables a los hidrocarburos, para determinar dónde se pueden usar los sistemas de rociado de agua para brindar protección contra daños por incendios, equipos y estructuras. Y como tal, la API 2030 también nos va a dar una serie de recomendaciones y también nos va a obligar a que utilicemos sistemas dadas ciertas condiciones, ¿no? Y también, vuelvo a lo mismo, partiendo del análisis de riesgos que se haga. Una vez que el análisis de riesgo nos dice que tenemos que proteger con sistemas fijos de diluvio, entonces ahí vamos a utilizar la norma de referencia, ya sea la API, ya sea la 15 de la NFPA, y vamos a utilizar todas esas especificaciones, esas recomendaciones y esas obligaciones técnicas que nos piden estas normas para el área de cobertura. Si vamos a tener, por ejemplo, sistemas de apoyo o equipo de apoyo para la misma protección, es decir, mangueras, monitores y agua adicional, ¿no? Y también nos va a decir los requerimientos
de agua que vamos a necesitar, ¿no? Y también de bombeo. Entonces, es importante utilizar estas normas para ir siguiendo, digamos, y cumpliendo con estos requisitos, ¿no? La 2510, en su 9ª edición, nos marca también el diseño y la construcción de instalaciones de gas licuado de petróleo y cubre el diseño, la construcción y ubicación de las instalaciones de almacenamiento y manipulación de gas licuado de petróleo. Ayuda a abordar la seguridad de las instalaciones de almacenamiento de gas licuado de petróleo al emplear buenas prácticas de ingeniería durante el diseño y la construcción de estas instalaciones y abordan también la protección ambiental. Y también nos hablan temas de mantenimiento, ¿no? Que es las rutinas que vamos a tener que utilizar o vamos a tener que emplear para el mantenimiento de nuestras instalaciones de contraincendio. Y en especial hay una norma que es la 2510A, que es específica de los sistemas fijos de contraincendio para la protección de estos tanques de almacenamiento. Y en esta nos vuelve a abarcar, bueno, hace uso de la NFP 15 para poder abordar los temas de diseño, ¿no? Las bases de diseño que tenemos que considerar para hacer la protección de estas esferas. Por favor, la siguiente, Javi. Principales factores de riesgo de incendio en las esferas: fallas en equipos o en el manejo de materiales causados por, bueno, aquí vamos a platicarles un poco sobre las típicas fallas que se llegan a presentar. Ya las habíamos visto arriba, que las vamos a retomar. Fugas de tubería de fabricaciones enterradas, tuberías de transporte y mangueras flexibles debido a corrosión y perforación perforante. Es decir, cuando tenemos instalaciones de tuberías y que estas van enterradas, pues muchas veces no sabemos las condiciones, ¿no? Entonces no se les puede dar mantenimiento, no se les hacen inspecciones, se les pueden hacer rutinas quizás de hermeticidad, es decir, someter presión y verificar que se mantenga esta presión. Sin embargo, es muy difícil identificarla, por eso esto genera una de las principales fallas. Fallas en las líneas de purga por mal mantenimiento, errores en los procesos de purga y prueba, aperturas de válvulas de seguridad no controladas, después de llenar las esferas, ajustes incorrectos cuando los umbrales de alarma de presión de las esferas se configuran por encima de la presión de calibración de la válvula. Es decir, estamos hablando de fallas operativas mismas del equipo, ¿no? Unas pueden ser ya sea del recipiente, fallas del recipiente, rupturas, etcétera, y otras debidas a los controles y equipos de proceso o de uso típico de estas instalaciones. Mal funcionamiento de los dispositivos de control y de alarma de nivel, fugas de bridas durante el trabajo de mantenimiento o durante la presurización. Es decir, estamos hablando tanto de fallas en el equipo per se y de sus instalaciones, es decir, por corrosión o por deterioro de sus componentes, fallas en las válvulas y el proceso típico de la esfera de llenado, vaciado, purga, etcétera, y también por los sistemas de control que deberían de estar cuidando, digamos, la operación de la esfera, ¿no? Todos estos son elementos de fallas típicos que se pueden presentar. La siguiente, Jade, por favor. Si quieres, te dejo Sí, descansar. es lo que te iba a comentar, Fer. Si me apoyas con las siguientes slides. Por supuesto. De hecho, ya me dio pena que la foto que pusieran fuera la mía después de que Ricardo nos expuso de manera tan clara y también a alta velocidad todo el material que hay de cumplimiento normativo. Muchísimas gracias. El sistema Protectomatic fue desarrollado dentro de todo un portafolio de soluciones que ellos tienen por una empresa argentina llamada TEX. TEX también es una empresa, al igual que KDM, que proviene de lo que fuera originalmente el negocio de Kide en Argentina. Es un equipo pequeño, pero de ingenieros muy talentosos, y fueron ellos quienes idearon todo este sistema de protección de esferas que cumpliera con este nuevo requerimiento de la cobertura al 100% de la superficie de la esfera. Es súper importante hacer notar que muchas veces cuando vamos en refinerías, en centros procesadores de gas y encontramos este tipo de contenedores, es muy común ver que tengan 3 o 4 anillos y tan solo por ver su diseño y su separación,
es bastante evidente que a la hora de que entre en funcionamiento un sistema de rociado, no va a poder cubrir el 100% de la superficie. Y por eso es que muchas esferas que hoy consideramos que están protegidas, en realidad no están cubriendo este requerimiento de 100% de la superficie abarcada por completo por la nube o por la niebla. Esta necesidad la encuentra TEX y al mismo tiempo han desarrollado, y en otra ocasión me gustaría también platicar de estos temas con ustedes, sistemas de dosificación de espuma basados en skids o en patines, equipo de seguridad para instalaciones de gas y fuego que cumple con normatividad SIL 2 y SIL 3, perdón, con niveles de seguridad SIL 2, SIL 3, etcétera. Hay toda una oferta de soluciones y de sistemas de ingeniería desarrollada por este talentoso equipo. Recientemente TEX y KDM alcanzan una alianza para poder llevar la tecnología de Protectomatic a México, y por eso es que estamos aquí platicando con ustedes. Muy bien. El sistema Protectomatic, entrando ya en materia, es aplicable cuando el recipiente esférico tiene o no protección existente. Es muy fácil, incluso en sistemas como los que mencioné hace un par de minutos, que ya cuentan con estos anillos que hoy son insuficientes según los cambios normativos. El sistema Protectomatic permite instalar el sistema incluso cuando ya existen estos anillos. Y su principal diferenciador es que si bien en todos estos sistemas basados en anillos se requiere siempre de soldadura, la cual complica la instalación, alarga los tiempos de instalación de los anillos, el sistema Protectomatic va a evitar esto, lo cual facilita mucho las cosas si esta esfera ya está en servicio. Como mencionamos, y estamos a punto de mostrarles cómo es que el sistema Protectomatic no requiere ningún punto de soldadura, ni siquiera una gota de adhesivo para mantener a todo el sistema cernido sobre la esfera, y como menciono en un par de minutos, ahondaré en ese punto. El diseño no de anillos concéntricos, sino de gajos o tirantes, es lo que permite este 100% de cobertura sobre las superficies expuestas. El sistema permite que el rociado suceda en 2 hemisferios, y esto es muy importante para la optimización del consumo y de las reservas de agua. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Hemos ido mencionando muchas de ellas, pero una muy importante es no tener que sacar de servicio al equipo, porque no requiere que en ningún momento se apliquen puntos de soldadura o se atente contra cualquier tratamiento o cualquier recubrimiento que tenga la esfera según el gas que contenga. El montaje sucede con componentes prefabricados. Esto es algo estilo un Lego, donde todo se entrega como un sistema de preingeniería. Requiere muy poca mano de obra, con lo cual entre 1 y 2 semanas, dependiendo del diámetro de la esfera, tenemos ya completamente instalado el sistema. Quien ha vivido la instalación de sistemas de anillos concéntricos y todos sus soportes y todas las pruebas que hay que hacer, sabe que estamos hablando de tiempos de instalación a veces 3 o 4 veces más grandes para soportería soldada. El sistema aparte es desarmable, entonces va a permitir que si hay que dar mantenimiento o si hay que darle una nueva manita de gato y una pintura nueva a la esfera, en menos de una semana se desinstala todo el sistema, y al tener que volverlo a poner, una vez más, estamos hablando de 1 o 2 semanas, y el sistema vuelve a estar funcional para temas de mantenimiento. Permite sectorizar el rociado, como lo mencioné anteriormente, lo cual optimiza el consumo de agua y
el dimensionamiento de toda mi red hidráulica. Y una gran ventaja también es que el sistema no solamente aplica a recipientes esféricos, también funciona con esferoides, con tanques criogénicos, que son formas de almacenamiento muy comunes en refinerías, como dije, centros procesadores de gas, plantas químicas, centros petroquímicos, etc. Y reiterando, una gran ventaja es el cumplimiento con NFPA 15 y con las normas API que aplican a todo lo que es rociado y sistemas hidráulicos para la protección de instalaciones de petróleo y gas. Con toda confianza, no dejen de levantar la mano con preguntas. Creo que muchas de las preguntas o las dudas que van teniendo se van a aclarar ahora que abarquemos el tema de todos los elementos de este sistema. Empezamos por el anillo. Uno más arriba, por favor, Jade. Exactamente. Entonces, los elementos básicos empiezan por el alimentador, el cual puede ser simple o doble, según queramos hacer la cobertura completa de la esfera o solamente queremos hacer la mitad. ¿Por qué la mitad? Cuando tenemos esferas contiguas, podemos rociar, si así lo permite el diseño de mi batería de esferas, enfriar solamente una mitad de la esfera. Entonces, el sistema, gracias a su alimentador simple o doble, me permite esta doble función. Siguiente. Después contamos con el anillo superior de distribución, que no es diferente al que ya todos conocemos para un sistema hidráulico. Su función es distribuir uniformemente toda el agua que proviene de él o los dos alimentadores que mencionamos anteriormente, y la distribución es, ahora sí, a todo el sistema. Siguiente, por favor. Después vienen los famosos gajos, y estos gajos se descuelgan de ese anillo y bajan no de forma concéntrica, sino de manera vertical hacia la parte inferior de la esfera. Ahí ven unos pequeños puntos de contacto que ahora vamos a explicar qué son, y que son justamente el reemplazo que permite que todas estas, que no son más que redes de tubería hidráulica comunes, con válvulas de diluvio también comunes y comerciales. Aquí, afortunadamente, todo parte de componentes de redes contra incendio hidráulicas conocidas. Siguiente, por favor, Javier. Ahora, lo más importante es hablar de cómo es que el sistema se autosustenta. Esto sucede gracias a, y estos sí son los dos elementos de tecnología propietaria, son estos dos componentes mecánicos. Uno de ellos es el soporte, que ese color azul que ven ahí es un simple elastómero. Y en la parte de abajo, como pueden ver en la gráfica de la derecha, hay otro anillo. A ese anillo simplemente se conecta un elemento de tensión, que es solamente un sistema muy sencillo de tornillo y resorte, que permite que una vez que desde el anillo superior yo bajé mi gajo, que no es más que, como mencioné, tramos de tubería hidráulica que vienen ya prearmados, como lo comenté, como un sistema de preingeniería, baja ese gajo y en ese anillo inferior simplemente llego con ese elemento de tensión. E imagínense que lo que hacemos con cada uno de estos gajos es el equivalente al final, como cuando usamos un pasamontañas y nos lo ponemos sobre la cabeza, y que toda esa tela y todo ese elástico hace que se cierna sobre nuestra cara y se dé ese ajuste por tensión. Ese es exactamente el cernido, como el elástico de un calcetín, que vamos a lograr cada que bajamos cada uno de estos gajos. Evidentemente el número de gajos va a ser dependerá del diámetro de mi esfera. Todos los sistemas ya prediseñados están hechos alrededor de los diámetros estandarizados que hay a nivel mundial, pero este
esta diapositiva es la más importante que habla acerca de la gran bondad del sistema, porque una vez que bajan todos estos gajos, en el siguiente slide podremos ver cómo se ve el sistema ya completamente distribuido en una esfera. ¿Me regresas, por favor, a la esfera? Porque creo que por tiempo prefiero no detenerme en este tema de SIL 2. Pero en sí todos los elementos se ven en esta gráfica, donde, bueno, claramente aquí no se llega a apreciar el anillo inferior, pero es justamente donde sucede esta tensión que ciñe al sistema y que permite instalarlo y desinstalarlo con tanta facilidad. Como les comentaba, todos los diseños, y aquí vamos a correr todo lo que es un modelo ya hecho, como les mencioné, para todos los diámetros comunes de esferas mundialmente aprobados, se cuenta ya con la ingeniería para que, tal como lo mencioné hace unos minutos, el sistema se ordene prácticamente como si fuera un Lego, donde lo único que tenemos que especificar es qué diámetro tiene la esfera, y de ahí se hace todo ese despiece en el cual sabemos, gracias a todo este modelado que se ha hecho en 3D, que no solamente incluye la parte mecánica y la parte de la construcción del sistema, sino que también en 3D se ha modelado, todos los temas hidráulicos y de flujo y de cobertura. Entonces, este modelado 3D es la culminación de una ingeniería en el cual hoy pueden ordenar un sistema prácticamente para cualquier esfera, de cualquier diámetro, y hoy se cuenta ya con el diseño necesario. Voy a interrumpir. Adelante. Perdón, gracias. Voy a interrumpir. Tenemos una en el chat de Ismael Sosa Rodríguez. Hace dos preguntas. ¿Este sistema Protectomatic ya fue instalado en alguna refinería o complejo petroquímico de gas de Pemex? No, el sistema nosotros lo estamos trayendo a México por primera vez. O sea, justamente estamos buscando esa primera instalación. Se ha instalado en más de 40 centros en Sudamérica, en YPF y en Petrobras. Este es hoy el sistema estándar de protección de esferas, y la respuesta específica a Pemex es no. Ojalá tuviéramos ya una instalación cubierta en Pemex. Pero es justamente una de las cosas que buscamos. Perfecto. Y aparte, pregunta ¿y qué aceptación tiene por las empresas reaseguradoras internacionales para tanques esféricos de gas LP? De hecho, una de las cosas, es una excelente pregunta, cuenta con la completa aceptación de las aseguradoras. Lo que es muy interesante es que las aseguradoras ni siquiera están al día en cuestión normativo y lo que implica este ajuste que se dio en FPA 15, que exige la cobertura con niebla del 100% de la superficie, y hoy les es muy fácil aceptar cualquier sistema de anillos concéntricos, a pesar de que ya no cumplen esos sistemas con ese requerimiento. Entonces, se necesita hacer, no solamente con usuarios, sino también con aseguradoras, una labor intensa de evangelización para que sepan que la norma hoy es más exigente y que muchos sistemas que antes eran aprobados simplemente con esta disposición de poder enfriar la esfera, hoy requiere una exigencia mayor de cobertura al 100%. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, gracias. Estas las hizo Ismael Sosa. Tenemos otra de Francisco Rodríguez. ¿Este sistema qué certificaciones tiene? Las certificaciones provienen en cuestión de red contra incendio de la certificación misma con la que cuentan los componentes, porque las bombas, la tubería, las válvulas del diluvio, los distribuidores, todos van a ser de entrada componentes que van a cumplir con FM y con UL.
adicional a eso, ya como sistema, no hablando del cumplimiento de los componentes, también cumplen con NFPA 15 y con las dos normas API de sistemas hidráulicos para protección de sistemas de petróleo y gas. Si se me está pelando uno, por favor, Ricardo, sálvame ahora. No, es correcto, como lo comentas, Fer. De hecho, como sistema sabemos de que su aprobación no se aprueba como sistema, sino por su diseño o el cumplimiento del diseño conforme a las normativas. Es decir, si nosotros estamos aplicando NFPA 15 o API 2030 o 2015A, si estamos siguiendo todos los parámetros estos normativos y utilizando los componentes, por ejemplo, las válvulas de diluvio en ese sentido, tienen ULFM. De hecho, estoy segurísimo de que estos sistemas cuentan con válvulas ya, o más bien un centro de mando o comando, como les llaman, y son válvulas Vermat, ¿no? De hecho, estas válvulas son reconocidas a nivel internacional y aplicadísimas muchas en esta industria de petróleo y gas, ¿no? Entonces, como un sistema en conjunto, se diseña bajo normativa y se utilizan los elementos aprobados y listados, ¿no? Entonces, como sistema en sí ya queda, digamos, aceptado o debe ser aceptado bajo una revisión de una aseguradora o algún tercero con jurisdicción que va a revisar que el diseño sea adecuado de acuerdo a la normativa seleccionada y de que los componentes, una vez de que se instale, que los componentes sean listados aprobados para este uso. Muchas gracias. Gracias. Por último, tenemos otra de Rómulo Hernández Prince. Dice, en una comparación económica de este sistema contra la tecnología tradicional, ¿cuál es económicamente más baja y en qué porcentaje? El sistema Protectomatic es más económico que los sistemas de anillos concéntricos. Sin embargo, el ahorro a nivel del usuario no proviene del sistema mismo, proviene de la instalación, porque donde se termina gastando muchísimo dinero es en contratar a soldadores calificados que puedan instalar la soportería sin dañar la integridad de la esfera. No es algo trivial, sobre todo cuando hablamos a veces de esferas que tienen un recubrimiento especial. Entonces, hay un ahorro muy importante que proviene de costos de instalación y de tiempo de instalación, pero lo que se ha documentado en Sudamérica, haciendo una comparación 1 a 1, son ahorros entre el 25 y el 40%. Excelente pregunta, muchas gracias. Listo, serían todas. Adelante. Creo que están surgiendo otras preguntas. Vi una acerca del método de unión. Si te puedes regresar, por favor, Magda. Ahí, y ponerla a girar otra vez. Pongan a girar la esfera, por favor. Ok, vamos a poner la otra. Un momento, por favor, es que se está trabando la... Porque leí una pregunta muy rápido que apareció y desapareció acerca del sistema de fijación. En cada uno de esos puntos de doblez del gajo, porque a fin de cuentas son trayectorias rectas, y donde hay un ángulo, y justamente en ese ángulo están esos puntos de contacto. Ese es un pequeño componente de aluminio que de hecho, estaba mostrado también en un par de slides atrás, pero ahí cuenta con un pequeño empaque de elastómero y ese es el único punto de contacto con la esfera. Como comenté, no es soldadura, no hay ni siquiera una gota de adhesivo. O sea, una vez que yo remuevo la tensión que hay en el anillo que cierne la parte inferior de la esfera, el gajo entero se suelta y se puede retirar en cuestión de minutos. Entonces, hay un punto de contacto claramente que son esos soportes que, como mencionaba, es el único componente. Ese y el resorte tensor son los únicos componentes propietarios, por así decirlo. Todo lo demás son elementos comunes de una red hidráulica contra incendio. Tenemos una más de Misael Isaac Barreto. Dice, ¿las boquillas son de cono lleno?
Creo que estás en mute, Richard. Sí, perdón, sí, correcto. Sí, estaba en mute. Sí, es correcto, son de cono lleno. Como les comentaba, ya la selección de la boquilla, el ángulo y todo esto, ya se hace en el proceso de diseño como tal del sistema. Como bien comenta, o como nos explicó Fer en todo esto, digamos, se hacen estos elementos de acuerdo o se derivan ya de un sistema, ¿no? La separación de las boquillas, los conos o aperturas, etcétera, ¿no? O sea, no es, digamos, como un sistema estandarizado que podamos utilizar siempre la misma boquilla para todas las esferas de todo el mundo, ¿no? No, se tiene que hacer el diseño para hacer la separación de las mismas y ubicar las distancias de colocación, y etcétera, ¿no? Entonces, igual que en otro proceso de diseño de sistemas de diluvio, se hace la selección de acuerdo al área de aplicación, ¿no? Entonces, sí, se pueden utilizar boquillas de cono lleno. Ya me adelanté, ya leí la siguiente pregunta, así es que por favor, si se pueden regresar 2 slides, porque la siguiente pregunta habla de que cómo está montado el anillo superior. Y el anillo superior, o sea, tiene unos soportes, pero simplemente se apoyan por gravedad, o sea, su propio peso lo sostienen, y después la tensión que tiene el sistema completo, pues mantiene todo en su lugar, pero tampoco el anillo superior es necesario fijarlo mediante soldadura. Eso es un tema de gravedad y un soporte muy similar al que ya vieron para los gajos. Ok, tenemos otra también de José Luis. Dice, la memoria de cálculo, ¿existe un software? Y este es licenciado o UDS lo realizan. Los sistemas ya fueron modelados y evidentemente cuando se adquiere el sistema sale con su memoria, con todas las simulaciones, o sea, con todo el despiece, con todos los diagramas, con todos los resultados de las simulaciones y de las pruebas reales hidráulicas del sistema. Muchas gracias por sus preguntas, muy buenas. El sistema de activación. Tenemos otra, es el sistema de activación. ¿Es mediante línea piloto o por qué otros medios? Sí, bueno, se utiliza normalmente para este tipo de aplicaciones un sistema de fire and gas, un sistema relacionado que sería la detección de flama como tal, y también en algunos casos se pueden utilizar detectores de gas para ubicar atmósferas peligrosas, ¿no? Explosivas en este caso, y poder hacer una descarga preventiva, es decir, si nosotros hacemos una descarga de agua, podemos hacer una dispersión del mismo gas. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, se relaciona con el sistema de fire and gas. Vamos a tener los medios de detección, va a ser a través de una matriz lógica de activación, va a mandar la señal al panel, la detección, y el panel va a regresar una señal de apertura de válvulas para las solenoides de las válvulas de diluvio, y de esta forma podemos hacer una descarga. Y de acuerdo a la situación, como lo comentaba Fer, podemos tener que en una esfera se está dando el conato y en las vecindades también tengo que activar. Bueno, en la ingeniería de Fire and Gas se hace estas suposiciones y se hace esa programación en el mismo panel para que si se da la activación o detección en uno de estos elementos de Fire and Gas, pueda mandar la señal a las válvulas que se tengan que abrir, es decir, la esfera que tiene el conato, y en las demás, bueno, hacer las aperturas de los hemisferios que corresponden, ¿no? Y de esta forma es, digamos, como la lógica que opera el sistema. Ok. Vamos a continuar nada más con los videos, a visualizarlos y enseguida seguimos viendo las preguntas. Muchas gracias a todos. Aquí estamos viendo el sistema.
hay unas fotografías de cuando se realizó esta prueba y la cantidad de agua que queda debajo de la esfera una vez que se hace la simulación es una cantidad bestial de agua. Por eso hacer este tipo de pruebas se limita solamente a pocas ocasiones, pero así tan tierna como se puede ver esa nube que envuelve por completo a la esfera, no imaginan la cantidad de agua que a fin de cuentas se está realmente desplazando en cumplimiento con NFPA 15. Creo que vamos a compartir esto con ustedes acerca de claramente un caso de estudio de consecuencia de no tener la protección adecuada. San Juanico en 1984 pues es desgraciadamente un ejemplo que pega muy cerca de casa y que habla de justamente de la complicación que significa simplemente el permitir que el contenedor suba su temperatura por razones por razones de tiempo no nos vamos a detener a hablar del caso, pero sí queríamos dejar documentado porque en el slide siguiente, por favor, también se habla de la frecuencia que hay de incidentes y estamos hablando que bases de datos de Norteamérica y Europa arrojan 18 y 19 accidentes desde 1986 en instalaciones de LPG y LNG. Entonces, hay veces que damos por hecho la protección que tienen o que deben de tener estos sistemas y la realidad es que es más frecuente porque idealmente ese número debería ser 0 o muy cercano a 0. Entonces, aún es frecuente la presencia de estos incidentes o accidentes que están documentados en la base de datos de accidentes industriales EMARS. Bueno, y aquí estamos concluyendo como tal ya el tema y como tal les estamos invitando a nuestros próximos eventos que vamos a tener. El próximo va a ser el 1 de julio, para que estén atentos, igual de 11 a 12. Nuestro tema va a ser sistemas de seguridad de turbinas de gas. Va a ser impartido por Johanna Ligabo. Él es nuestro, como tal, el fabricante directamente de Tronix. Entonces, vamos a complacer como tal, vamos a tener su presencia aquí con nosotros para que también escaneen el código, ahorita lo pueden hacer, y los va a llevar directamente al registro, ¿no? Por otro lado, también invitarlos, vamos a estar en el Congreso Mexicano del Petróleo, va a ser del 6 al 9 de julio en Parque Tabasco, Villahermosa. Vamos a estar en la nave 2, stand 540. Los invitamos como tal también para que nos sigan en las redes sociales y puedan hacer difusión. La verdad, vamos a tener este tema también, lo vamos a poder ver de una forma y aquí les vamos a mostrar un poco de cómo lo vamos a tener en cuanto a realidad virtual aumentada, lo pueden tener ustedes también. Estamos viendo del lado izquierdo la esfera directamente sobre un área plana y las características, obviamente. Y del lado derecho, pues, con el dispositivo con el cual van a poder verlo desde su tablet o desde su celular. La idea de esto es de que ustedes también se lleven esta tecnología, la estén también compartiendo con sus principales clientes o compañeros directamente de compañía, ¿no? Pero es lo que vamos a tener, es algo de lo que vamos a tener en el Congreso. Adelante, Fer. No, iba yo a mencionar simplemente que quien cuente con una tablet o un teléfono móvil y descargue la aplicación, es algo muy sencillo que se hace simplemente tomándole foto a un código QR, va a poder interactuar de una manera completamente inmersiva con la tecnología. Eso que se está viendo en este video de meterse ahora sí que hasta la cocina
del sistema y poder hacer acercamientos. El sistema que se está desplegando proviene directamente de los archivos 3D de sistemas reales. Entonces, creo que la invitación de Magda yo la reitero, los esperamos a todos los que puedan acompañarnos aquí en Villahermosa al Congreso Mexicano del Petróleo. No es la única tecnología que vamos a mostrar de forma similar, o sea que esta experiencia inmersiva la van a poder gozar no solamente con las esferas, sino también con muchos otros tipos de instalaciones del mundo petrolero. Entonces, esas no se las voy a decir para que sean sorpresa, pero definitivamente los invitamos a que ahora sí que se echen un clavado adentro de esta tecnología y otras más en el Congreso, que ya faltan solamente un par de semanas. Así es. Entonces, pues bueno, pues ya por último es darles las gracias. Tenemos todavía un par de preguntas. Las mismas las vamos a estar contestando. Les vamos a mandar las respuestas, ¿por qué no? Pero más que nada es darles las gracias a todos por su tiempo, por seguirnos. Literalmente hay muchos, vemos muchos nombres conocidos. Digo, no caras, porque nos gustaría conocerlos físicamente, pero tenemos muchos nombres conocidos, entonces nos da muchísimo gusto que sigan nuestros webinars. Vamos a tener los siguientes y posterior al Congreso seguimos con nuestras, ahora sí, nuestros jueves de contenido relevante. Entonces, quien desee también participar en algún tema o algo, con todo gusto lo podemos discutir, pero bueno, aquí la idea es precisamente que nos sigan, que lo compartan más que nada, es lo más importante, que lo compartan porque a alguien más le puede servir precisamente todo este tema de esta información, ¿no? Entonces, pues sería todo de este lado. A todos los participantes les agradecemos su tiempo. ¿Algo más, Fernando? A ti, Fernando, gracias por dar la explicación. Ricardo Rojas también. Jade García de este lado. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, con esta información de contacto, todos aquellos que hicieron muy buenas preguntas, hay todavía unas 3 o 4 que quedan aquí pendientes